una sustancia formada por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente, en donde no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Y estas son Suspensiones, soluciones, coloides. estos tres elementos forman parte de las mezclas. Es la relación entre sustancias que conforman una mezcla. Conociendo lo que es una concentración, vamos a hablar sobre suspensiones, soluciones y coloides. Suspensiones. La suspensión es también llamada mezcla heterogénea, es la combinación de dos o más fases, fase continua y fase dispersa, las cuales tienen diferentes concentraciones, pero con el tiempo tienden a separarse, como por ejemplo, el cereal con leche y el agua con aceite. A continuación vamos a presentar un ejemplo. Las soluciones, también llamadas mezclas homogéneas, es la combinación de dos o más sustancias en el cual el resultado final va a parecer uno y no se van a separar. Con esto podemos añadir que esta tiene una concentración constante, es decir, que todo el recipiente va a tener la misma concentración. El soluto y el solvente son los dos componentes de una solución, en el cual el solvente se encuentra en mayor cantidad y el soluto en una menor cantidad. También podemos añadir el concepto de solubilidad, en el cual vamos a ver cuánto se puede añadir de soluto en el solvente sin que éste se sature. La manera para que no se sature es con cambios de temperatura. Mayor caliente va a tener mayor capacidad de saturación. La ósmosis. La ósmosis es un fenómeno en el cual el agua pasa por una membrana de la parte de menor concentración de soluto a la parte de mayor concentración de soluto y equipara así la concentración. Los coloides. Los coloides son mezclas que se ven homogéneas pero en realidad son heterogéneas, en donde se tienen dos fases, una continua y una dispersa, pero solamente se puede observar una de ellas, que es la que es continua. Es así como tenemos el más claro ejemplo, que vendría a ser el del jugo de tamarindo, en donde se puede observar la parte líquida, el azúcar y la pulpa del mismo. Con esto podemos ver que al inicio del jugo de tamarindo se ve todo junto, pero al final se separa. ¿Cómo diferenciar entre una suspensión, una solución y un coloide? Es algo muy sencillo, ya que mediante un experimento podemos colocar una solución dentro de un recipiente y podemos reflejar o apuntar la luz hacia el mismo. Esta no rebotará en la solución, es decir, la luz saldrá por el recipiente. En cambio, si colocamos una suspensión y un coloide, al momento de dar con una luz a este mismo recipiente, la luz permanecerá dentro del recipiente, rebotando así por el mismo.
Ya, los agentes espesantes son sustancias que al agregarse a una mezcla aumentan su viscosidad sin modificar sustancialmente sus otras propiedades, como el sabor. Proveen cuerpo, aumentan la estabilidad y facilitan la formación de suspensiones. Los mejores espesantes que podemos encontrar son carbohidratos, proteínas y leche. Uno de los mejores espesantes que encontramos es la goma Santana, que está compuesto netamente de fibra. Los geles están compuestos de una fase continua sólida que retiene líquido y coagula. La gelificación es una de las principales reacciones químicas que se producen en los alimentos. En la mayoría de los casos se da por choques térmicos, como por ejemplo el calor, que sería el arroz y la pasta, se gelifican, y también por frío. Un claro ejemplo es el caldo de patas. Ya, en las mermeladas existe una reacción química por efecto de la pequina al juntarse con frutas y azúcar. Y el algilanato reacciona con calcio para formar una capa protectora de gel. Vamos a hablar sobre las emulsiones. Las emulsiones es un sistema en el cual se mezclan dos líquidos en formas de gotas pequeñas. En el sistema alimentario tenemos el agua y el aceite, los cuales no son estables, por lo cual la única forma que encontramos para unirlos es aplicando una fuerza. Los emulsionantes son sustancias que actúan para que dos burbujas no se junten, utilizando una capa protectora. En cocina solo existen dos emulsiones, de agua en aceite, en el cual el agua es la fase dispersa, y del aceite con agua, en el cual el aceite va a ser la fase dispersa. También vamos a hablar sobre las espumas. Las espumas consisten en una mezcla de gas atrapado en un líquido o en un sólido, y estos son termodinámicamente estables. El gas se le incorpora por un medio mecánico, químico o presión. Otro modo de incorporar gas es por el método aereado, el cual consiste en aumentar la viscosidad del medio líquido. Los malvaviscos son los llamados espumas sólidas, el cual consiste en gelatina caliente batida mezclados con un caramelo. Otro método para crear espuma es por un modo térmico, en el cual podemos obtener mayor esponjosidad por el aire retenido, y por esta razón la mayoría de los alimentos los encontramos en un estado coloidal. En los coloides tenemos nuestro cuadro, que posee la fase dispersa y la fase continua, como ya se habló previamente. En ambas se poseen los gases, los líquidos y los sólidos. Los gases no se puede dar este tipo de coloides de entre los dos, fase dispersa y fase continua, debido a que ambos, todo gas, son solubles entre sí. La combinación entre gas y líquido se llama espuma. Los más claros ejemplos tenemos a la espuma de afeitado y la espuma de cerveza. En la fase dispersa gas y la fase continua sólido tenemos a la espuma sólida. El más claro ejemplo, los aerogeles, el merengue y la piedra pómez. En la fase dispersa tenemos el líquido y en la fase continua también tenemos líquido, que daría como resultado a una emulsión. Un buen ejemplo es la leche, la mayonesa y las cremas cosméticas. Las emulsiones son muy buenas para poder combinar una molécula de grasa y una molécula de agua. En la fase dispersa tenemos líquido y en la continua tenemos sólido, que da como resultado a los geles. Los más claros ejemplos son la gelatina, la gominola y el queso. En la fase dispersa tenemos al sólido y en la fase continua tenemos a un gas. Combinados entre los dos nos da como resultado un aerosol sólido. Un buen ejemplo es el humo y el polvo en suspensión. En la fase dispersa tenemos al sólido y en la fase continua al líquido. Cabe recalcar que cuando la fase continua sea líquido, estos se catalogan como soles y se subdividen en lióforos. Esto da como resultado a un sol. Ejemplos: pinturas y tinta china. En la fase dispersa tenemos un sólido y en la fase continua a otro sólido. Esto nos da como resultado a un sol sólido. Un ejemplo: un cristal de rubí.